El aprendizaje-servicio es una propuesta pedagógica innovadora que permite simultáneamente contribuir con la mejora de la calidad de vida de muchas comunidades y a mejorar la calidad de la oferta educativa, formal y no formal. A través de los proyectos de aprendizaje-servicio, niños, adolescentes y jóvenes pueden aplicar lo aprendido en las aulas al servicio de las necesidades de su comunidad. A la vez, la acción solidaria, realizada en contextos reales, les permite a los participantes aprender nuevos conocimientos y desarrollar competencias para la vida, el trabajo y la participación ciudadana. Expondrán en este panel Mariana da Silva, del Jardín de Infantes Capitán Juan de Ceballos, de Vallehermoso, provincia de Córdoba. José Alberto Caro, del Centro de Enseñanza Técnica número 18 de Villa Regina, provincia de Río Negro. Matthew Pink, de la Universidad Católica de Australia. Y Rosita D'Angelo, del Consejo de Formación Docente de la República Oriental del Uruguay. Modera este espacio el licenciado Alejandro Gimelli, del equipo de CLAIS. Hola, buenos días a todos y a todas. Estos plenarios son plenarios muy especiales para nosotros. Para CLAIS es una piedra angular de nuestra tarea de difundir el aprendizaje-servicio, es contarlo a través de las presentaciones académicas, la reflexión, pero sostener toda esa reflexión y toda esa producción de conocimiento con la experiencia que les demuestra a todos y a todas las que están acá, que todo lo que proponemos es posible de hacerse realidad. Y que, como Nieves lo ha dicho, en incontables oportunidades nadie es demasiado pequeño ni demasiado pobre, y que todos tenemos la posibilidad, como educadores, yo lo soy, de hacer proyectos de aprendizaje-servicio de calidad. Así que en eso consiste este encuentro. La dinámica va a ser la siguiente. Yo ahora voy a presentar a los tres expositores. Ellos van a exponer, van a contar su proyecto, les van a contar su proyecto a lo largo de 8 minutos. Después va a haber una ronda de preguntas, una pregunta a cada uno, que tiene que ver con las características o alguna cuestión que hemos destacado de cada una de las experiencias. Y este panel lo va a cerrar Rosita D'Angelo, que es para nosotros una de las piedras angulares de la construcción del aprendizaje-servicio en Uruguay. Gracias a Rosita, entre otros, hemos crecido también en Uruguay y ya llevamos un montón de años también en nuestro vecino país difundiendo esta propuesta, esta filosofía, este modo de pensar la educación. En primer término, vamos a presentar la experiencia de el Jardín de Infantes Capitán Juan de Ceballos, de Vallehermoso, Córdoba. Quien va a presentar esta experiencia es la profesora y licenciada Mariana da Silva. Mariana es licenciada en Educación Inicial, egresada de la Universidad de San Martín. Ha trabajado en jardines de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2008 y luego en la provincia de Córdoba por más de 20 años de experiencia en la docencia. Es directora con sala a cargo en el ámbito rural durante 7 años y en jardines de la zona del Valle de Punilla. Ya estoy pensando en eso, me parece una cosa hermosa. Desde el año 2022 trabaja en el Jardín Capitán Juan de Ceballos de Vallehermoso. Ha trabajado como docente en institutos de formación de nivel superior y como tutora de la especialización de nivel superior en conducción y gestión educativa en el nivel inicial de la ISEP, que es el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. Y también ha realizado varios cursos de posgrado de gestión, diplomaturas y postítulos. Mariana, como les decía, cuando queden 5 minutos, cuando queden 2 y tiempo cumplido. Y si no, después empezamos a lanzar cosas, lo cual va a ser muy desagradable. Esperemos que no pase. Bueno, le damos la palabra. Y esto para que puedas pasar. Bueno, buen día a todos y a todas. Un gusto estar compartiendo. Un agradecimiento a CLAIS por la invitación. La verdad que, bueno, estos minutos no son del proyecto.
compartir con ustedes, bueno, nuestro proyecto en la Sierra de Punilla. Mi amigo el arbolito, el título parece pequeñito, ¿no? En diminutivo, como a veces hablamos en los jardines a los niños y niñas, pero en realidad es un proyecto de muy alto impacto en la vida de los estudiantes y en la vida de la comunidad. Yo les voy a poner un poco el contexto, porque como todo proyecto está basado en algunas problemáticas reales, situaciones que vivimos. Y en este caso, bueno, nuestro jardín en las sierras, al pie de las sierras, vivimos año tras año algunas cuestiones relacionadas, como pueden ver, a los incendios forestales, la invasión de exóticas, la pérdida de bosque nativo. Y esto ustedes podrán pensar, bueno, pero los niños con estos grandes conceptos y problemas tan complejos y multicausales, ¿cómo los abordamos? Bueno, el tema es que los vivimos en nuestras comunidades. Los vivimos cuando se incendian y los fuegos están cerca de las casas y hay evacuados. Lo vivimos porque los paisajes que tenemos cambian del verde al negro. Lo vivimos porque respiramos el humo cuando el viento lo va llevando con las cenizas. Lo vivimos porque escuchamos las sirenas de los bomberos y vemos las lucecitas rojas allá arriba, a veces en lo alto de la sierra. Entonces, los chicos y chicas viven estas problemáticas ambientales y nosotros pretendíamos abordarlas. Para contarles brevemente un poquito el propósito del proyecto, yo lo traté de acompañar con muchas imágenes para que ustedes pudieran realmente percibir a través de lo visual también la importancia de lo que los chicos han estado aprendiendo y trabajando. El propósito principal es sembrar especies nativas en el vivero forestal que construimos en el jardín y que luego van a ser distribuidas a las familias principalmente, pero también hacemos una intervención en los espacios públicos. Nosotros las plantaciones de los arbolitos las hacemos en el espacio urbano, no intervenimos en el espacio rural, porque, como ya les voy a contar más adelante, tenemos, por supuesto, zona de sierras y de monte, pero bueno, ahí tenemos ciertas limitaciones como institución, pero además porque hemos aprendido algunas cosas también a lo largo de los años y también ahora sabemos que a los suelos quemados hay que darles tiempo para que vuelvan a vivir. Es algo que aprendimos, se llama la resiliencia, ¿no? Entonces, solos vuelven a brotar desde muy abajo de la tierra, las raíces empujan y salen y esos árboles vuelven a crecer. Y porque hay otros organismos y otras instituciones encargadas de eso. Entonces, nosotros vamos con nuestros arbolitos autóctonos, nativos, a los patios de las casas de las familias. Y allí es donde los estudiantes y sus familias los cuidan y crecen. Por otro lado, acá les muestro también algunas imágenes que tienen que ver con el protagonismo de los estudiantes, porque una de las cosas que nuestro proyecto resalta es que los chicos empiezan en la sala de 3, siguen en la de 4 y siguen en la de 5. Un proyecto que es anual, que es institucional, pero que es prácticamente, y lo ven en las imágenes, las producciones de los chicos, los aprendizajes, los contenidos que trabajamos desde todas las ciencias, desde todas las áreas. Acá podemos ver, estas son producciones de la Feria de Ciencias, ¿sí? Participamos con nuestro proyecto en todas las ferias de ciencias y mostrando no solamente los contenidos aprendidos, sino, y acá hay otras cosas que me gusta mostrar, que es cómo las familias han participado también de este proyecto. Hay espacios donde el taller de siembras lo hace cada estudiante con la familia, la construcción del vivero fue con la familia.
Y hay una cuestión también interesante porque nosotros hemos salido de la sala también y hemos ido a otros lados a observar, a caminar, a recorrer, a aprender, a mirar, a escuchar a otros que tienen otros conocimientos. Hemos salido de la sala, hemos ido a las plazas, hemos caminado las calles mirando árboles, hemos ido a las plazas y hemos estado también, eso lo muestra también esta imagen, en un área protegida que es nuestra Reserva Natural de Vaquerías, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, es un área protegida en la provincia y allí los chicos vamos muchas veces y durante toda su trayectoria escolar los chicos durante los 3 años conocen Vaquerías muchísimo y allí hay un verdadero trabajo de campo. Que realmente para nosotros y en el sentido que queremos darle a la enseñanza es fundamental. Para terminar, esta foto que ven acá es de una estudiante del año pasado, de la sala de 5, que bueno, que ella como todos se fue con su arbolito, es un algarrobo, se fue con su arbolito a su casa y bueno, conociendo que nosotros veníamos hoy para acá, me mandó la foto 1 año después. Ella está con, ella creció y el arbolito también, ¿no? Le puso nombre, lo cuidó, me dijo que lo regó, lo cuidó, le habló, le conversó, juega con él. Y eso simbólicamente me parece que es todo lo que representa, ¿no? Porque la verdad que había hecho muchas anotaciones muy interesantes de todo lo que escuché hasta el momento y la verdad es que nada, todo eso me parece que es parte de esto. Les quería leer para terminar, es un párrafo de una parte de nuestro proyecto, que esta es la parte formal, escrita, ¿no? Como todo. Y nosotros creemos que es lo que refleja la esencia de lo que además es el aprendizaje de servicio solidario. Pensemos en un niño sembrando o plantando un árbol. Es algo que puede parecer realmente insignificante, intrascendente frente al problema de los incendios forestales, la poda devastadora, la erosión, la deforestación y la contaminación. Sin embargo, esa acción es una expresión de esperanza, un acto de quien aprende a confiar que puede haber un cambio en sus manos y que para ello no hay que ser grandes. Así, los niños y niñas aprenden a trabajar unidos y solidarios para transformar en forma positiva el lugar donde viven. Y paradójicamente, ellos pasan a ser maestros de los mayores. Muchas gracias. Bueno, una rigurosidad con el tiempo sensacional. Bueno, vamos a presentar ahora al profesor José Caro. José es profe del Centro de Enseñanza Técnica 18 de Villa Regina, Río Negro, en nuestra Patagonia. José es técnico mecánico del Instituto Nuestra Señora del Rosario. Es técnico en control e higiene de los alimentos de la Universidad Nacional del Comahue. Es profesor de educación secundaria en la modalidad técnico-profesional del Instituto de Formación Docente Continua de General Roca. Es especialista docente de nivel superior en educación y TIC. Instituto de Formación Docente Continua también de Villa Regina. Y por último, realizó también la diplomatura en Industria 4.0 de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Resistencia. José, tus 8 minutos. Buenos días. Bueno, como comentaba recién en mi presentación, vengo del set número 18, que está en la ciudad de Villa Regina, en la provincia de Río Negro, aquí en Argentina. Es una escuela técnica pública, 6 años de estudio. Y los proyectos de los que les vengo a hablar, uno de ellos se llama Paz Braille,
que consiste en realizar cartelería en sistema braille para los espacios públicos, calles y edificios de nuestra ciudad para aportar a la accesibilidad a la información. Este proyecto surge de una idea que, bueno, necesitábamos incentivar a nuestros estudiantes, motivarlos con sus estudios y también surge por la necesidad de nuestra comunidad de que no contábamos cartelería de este tipo y muchos de nuestros estudiantes tenían familiares o amigos con este tipo de discapacidad. Así fue como ellos decidieron llevar adelante esta propuesta y para eso convocamos al Consejo Local de las Personas con Discapacidad de nuestra ciudad, que es una institución que nuclea a las personas que tienen este tipo de discapacidad, para que sean los propios estudiantes quienes le cuenten la propuesta. Una vez que hablamos con ellos nos dijeron que para ellos era sumamente importante, que era muy valioso el proyecto que iban a llevar adelante los chicos. Y recuerdo que una de las personas que estuvo en esa reunión, una persona con discapacidad visual, les dijo: chicos, saben que cuando me enteré de este proyecto que tienen, sentí una emoción tan grande y repentina como cuando la selección argentina de fútbol hace un gol. Y bueno, ese momento fue un punto de inflexión. Se logró la empatía y los chicos estaban muy entusiasmados antes de esta reunión porque querían dejar su impronta en la ciudad, porque sabían que iban a hacer un cartel que se iba a colocar en un sector de la ciudad y que iba a perdurar por siempre allí. Pero después de esta reunión realmente lo hicieron para aportar a esta comunidad. Así fue como empezamos a trabajar en la elaboración de los carteles. Participaron muchos talleres y algunas asignaturas. Y luego se empezaron a sumar más materias, porque los propios estudiantes llevaban a sus docentes a que se sumen al proyecto. Les comentaban de qué estaban haciendo y que si no podían aportar algo desde su asignatura. Así fue como el proyecto se volvió multidisciplinario, pasó a formar parte del proyecto educativo institucional y comenzamos a trabajar con distintas asignaturas como por ejemplo lengua y literatura, dibujo técnico, matemática, entre otras. Una vez que empezamos a obtener resultados académicos y que vimos que ya teníamos que salir a instalar la cartelería, notamos que necesitábamos de la ayuda de otras instituciones de nuestra localidad. Así fue como se empezaron a sumar la escuela especial, que nos aportaba su conocimiento en el sistema de lectoescritura braille, la municipalidad de nuestra ciudad, que tenía que autorizar la instalación de los carteles y colaborar con la misma. Y en todas estas reuniones siempre se convocó a las instituciones a nuestra escuela para que sean los estudiantes quienes participen de la reunión y cuenten cuál era nuestra necesidad. Luego empezamos a instalar los carteles en nuestra ciudad y nos dimos cuenta que la necesidad era muy grande y que esto no era algo que tenía que depender solamente de un proyecto educativo. Bueno, y logramos instalar en las calles que conectaban los barrios periféricos de la ciudad con la zona céntrica, en monumentos y edificios públicos. Por esto que explicaba antes, que no tenía que caer solamente en la escuela atender esta necesidad, fue que desde una de las asignaturas de cuarto año, Educación para la Ciudadanía, se comenzó a trabajar en un proyecto de ordenanza municipal para que podamos garantizar la instalación de la cartelería a futuro. Así fue como los estudiantes desarrollaron el proyecto, lo presentaron en el Consejo Deliberante y luego fue aprobado y desde el año 2017 contamos con esta ordenanza. Después empezamos una campaña de concientización para el cuidado de la cartelería y a difundir los derechos de las personas con discapacidad. Cuando el proyecto comenzó a crecer cada vez más, ya salió de nuestra ciudad y docentes de otras escuelas de nuestra provincia comenzaron a acercarse para solicitar información sobre el proyecto para poder replicarlo en sus ciudades. Esto fue llevado adelante, las capacitaciones fueron dictadas por los propios estudiantes. Y cuando
Comenzó la pandemia, que estábamos en plena cuarentena estricta, las capacitaciones continuaron de forma virtual. Así fue como llegamos después, salimos de nuestra provincia y comenzamos a comentar nuestra experiencia con escuelas de otras provincias de nuestro país y también, bueno, hicimos capacitaciones de forma presencial y virtual, y luego a través de las redes sociales llegamos a distintas partes del mundo a asesorar a personas y ONG que nos preguntaban puntualmente sobre esto, y llegamos a enviar hasta carteles a Francia. Por todo esto fue que la comunidad con discapacidad de nuestra ciudad encontró en la escuela un lugar donde eran escuchados y sus sugerencias, sus aportes eran tenidos en cuenta. Así fue como se acercaron con otra inquietud, que es la de contar con bastones guías, que son los bastones que utilizan estas personas para detectar objetos cuando caminan, ya que en el mercado no se consiguen de la medida que corresponde a cada persona y del color que corresponde a su discapacidad. Fue por esto que se inició este proyecto, que se llama Bastón Inclusivo, y que ya ha recorrido lo mismo que el proyecto anterior. Es decir, se hizo multidisciplinario, interinstitucional, y la mayoría de nuestros bastones que elaboran los chicos son para niños. Bueno, gracias a estos proyectos de aprendizaje y servicios solidarios que nuestra escuela pudo brindarles una educación de calidad a nuestros estudiantes, pudimos relacionarnos con instituciones de nuestra localidad y salir a la comunidad. Hoy en día nuestros estudiantes son reconocidos por la comunidad y eso para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Estamos impresionantes de tiempo, o sea que nos vamos a dar el lujo de hacer unas cuantas preguntas. Bueno, le voy a dar la palabra ahora al doctor Matthew Pink. El doctor Pink es el director asociado en funciones de ACU Engagement de la Universidad Católica de Australia. Sus áreas de investigación incluyen los procesos de transformación del compromiso entre la universidad y la comunidad, el deporte para el desarrollo positivo de los jóvenes en los países en desarrollo y desarrollados, y el bienestar y desarrollo de los atletas. A Matthew le apasiona aprovechar el poder de las universidades y las comunidades para lograr resultados mutuamente beneficiosos. Matthew fue un estudiante que fue transformado personalmente por una experiencia de aprendizaje-servicio trabajando con el fútbol en Timor-Leste, y desde entonces siempre ha hecho tiempo para el aprendizaje-servicio y el compromiso con la comunidad en su carrera que abarca 12 años en la Universidad Católica de Australia. Es autor de más de 10 publicaciones en los campos de la participación comunitaria, el deporte para el desarrollo y la psicología del deporte y el ejercicio, y fue el principal académico en el desarrollo del modelo 3x3 de aprendizaje y bienestar de los estudiantes durante la participación comunitaria internacional. Matthew recibió su doctorado de ACU en 2016 y fue co-líder académico en el establecimiento de la conferencia de la ACU y la Universidad de Paul de Chicago sobre el compromiso con la comunidad y el aprendizaje-servicio. En su carrera docente, Matthew ha recibido 2 menciones por la calidad de su enseñanza y en particular por mostrar empatía y apoyo a los estudiantes de entornos desfavorecidos. Matthew ha sido el representante en los 3 primeros años de la participación de ACU en el programa que llevamos adelante en CLAIS, que es Uniservitate. Tienes la palabra, Matthew. Gracias. Hola, espero que estén todos bien. Es un honor hablar con ustedes hoy. Eso es todo para mí en español, así que cambiaré al inglés. Gracias. Oh, confía en mí. Gracias, Claudia. So, the first thing that I want to do at the beginning of my presentation is a brief reflection on solidarity, but also within that solidarity service learning. If we look at the definition from Caritas up there on the PowerPoint, you can see that there are some themes there that clearly relate to
the definition of solidarity service learning, which I stole from Nieves Tapia, so thank you very much for that. But there are some common links between them. And essentially, it's about seeing people as a neighbour of equal worth and working with them in such a horizontal and humble way. Bueno, primero entonces, para comenzar mi reflexión sobre la solidaridad y cómo se relaciona con el aprendizaje-servicio. Ahí tenemos una definición de solidaridad de Cáritas que tiene algunos temas que están muy relacionados con lo que entendemos como aprendizaje-servicio, gracias a la definición que le robé a Nieves, gracias Nieves por eso. Y vemos que hay vínculos comunes, ¿no? Por ejemplo, el pensar en el otro como un vecino que tiene una misma valía, un mismo valor, y trabajar de manera horizontal. To walk with people in solidarity, though, it requires empathy and understanding, and that is critical in so many ways. So we actually did a study on this. We completed a meta-analysis and meta-synthesis, which is the highest form of evidence you can get at the top of the evidence hierarchy. And we found some interesting results. This was with all of the available studies on empathy and service learning that met our criteria. And we discovered that there was a significant relationship between participation and student empathy as they moved through their service learning course. But I think when you can see there some of the qualitative meta themes, I'm hoping you can draw the links between the results and also our definitions of solidarity service learning. In particular, recognising the common humanity among the people we work with. And this was only discussed yesterday in the Researchers' Symposium. Bueno, para iniciar este camino del estudio de la solidaridad, vemos que tiene un gran foco en lo que es empatía, por un lado, y entendimiento o comprensión, por el otro. Entonces hicimos un meta-análisis para buscar toda la evidencia sobre estos temas y vimos que en muchos de los estudios surgía una fuerte relación entre la empatía y el aprendizaje-servicio. Era uno de los metatemas más importantes que vimos en todos los resultados de los estudios. Y además, el tema de la humanidad como un tema transversal en todos los casos. Claudia, you are excellent at this. This is very, very impressive. So what I propose from this slide is that empathy is both an outcome of service learning generally, but also a requirement for effective solidarity service learning when we consider impact with community, not on or for. So what I suggest is, and I hope this translates, that empathy is the secret source of solidarity service learning. Entonces lo que proponemos es que la empatía es el resultado del aprendizaje-servicio, pero también es un requisito para que se produzca un verdadero aprendizaje-servicio. Nosotros siempre hablamos de hacer el servicio con la comunidad, no para la comunidad. Y esto de la empatía creemos que es como la salsa secreta, lo llamamos, del aprendizaje-servicio. So I just want to mention briefly that service learning and community engagement at ACU is supported by our 5 principles of community engagement. These are grounded in Catholic social thought. They are action-oriented for our students, and there is a description, both a short and a long version, that is attached to these. You can see our 5 principles up there on the board, and they have been informative for our work with community. Para nosotros este es el concepto de aprendizaje-servicio y participación comunitaria en la Universidad Católica Australiana. Nos basamos en esos 5 principios que se basan esencialmente en el pensamiento social católico y ahí pueden ver un resumen de lo que implican estos 5 principios. So I want to spend some time talking to you about some impactful activities at ACU that I think meet the definition of solidarity service learning and I want to highlight today. The first one is a service learning program from our School of Occupational Therapy, where effectively they were working with people in the community who had suffered from mental health conditions
and who would access occupational therapy services. And the students worked with the consumers of occupational therapy to develop person-centered models of case management in collaboration with the consumers who had suffered from mental health conditions. Entonces, quiero hablar sobre una de las actividades que desarrollamos en la Universidad Católica Australiana, actividades y proyectos con mucho impacto. El primero es esto en la Escuela de Terapia Ocupacional de la universidad, donde trabajamos con personas de la comunidad que estaban atravesando problemas de salud mental. Entonces, los estudiantes de terapia ocupacional trabajaron en el manejo de casos en conjunto con esas personas que eran consumidoras de servicios de salud mental. Gracias. It was a beautiful piece of co-design, and you can see on this next slide here that there were some positive outcomes that ensued from this. You know, essentially the clients, the patients that were consumers of the occupational therapy, that they believed that it promoted valuable relationship between consumer and case manager, that it did promote their recovery and importantly their goal achievement. And I have a reference at the end of this presentation that you can read if you would like. But mutually beneficial and reciprocally, it transformed our students' understanding of mental health and how that relates to their work with patients in the future when they graduate. And also, you know, how it's going to inform their developing professional identity, because as we know, they're only at university for a short time before they are working with people, hopefully in a way that does no harm to begin with, but of course transforms people's lives through health. Este es un claro ejemplo de un codiseño y se identificó que los resultados desde el punto de vista de los pacientes, los consumidores a los que se consultó, era que esta actividad promovía una relación muy valiosa entre los usuarios de los servicios de salud mental y los que proporcionaban el servicio. También tenía un impacto muy fuerte en su recuperación, a varias referencias al final de mi presentación que pueden consultar, y que era mutuamente beneficioso, tanto para los prestadores del servicio como para los usuarios. Y para los futuros profesionales de salud mental, profesionales de terapia ocupacional en este caso, mejoraba muchísimo su conocimiento de su identidad profesional y cuál iba a ser su futura relación con los pacientes o consumidores, porque de hecho su paso por la universidad es algo breve y el futuro de su carrera profesional va a ser algo que van a seguir haciendo toda su vida. So a theme that I'm hoping you will see throughout this presentation is that the lived experiences of the people that we work with are so important and critical if we're thinking about solidarity service learning and working with, not on or for. I want to talk a little bit now about the Stakeholder Engaged Scholarship Unit at ACU, wonderfully led by Ms. Vivian Cinque. And I like this model of research with community organisations because the projects are suggested by our community partners via an expression of interest. From there, it is an activity in matchmaking with the appropriate academics at ACU, and it is co-partnered with community. That includes the design, conducting, and completion of the research project. Through this, the projects have meaning and instrumentality for our community partners, and it avoids some more of the extractive elements of traditional research that we would be familiar with. En este caso, las experiencias vividas de las personas con las que trabajamos, no para las que trabajamos, es lo más importante. Y quiero señalar este ejemplo, que es una investigación muy importante que hicimos con la Unidad de Asistencia Académica para la participación de los interesados, que aparece allí en pantalla. Estos proyectos se hacen en base a las sugerencias de los futuros beneficiarios, cuáles son sus intereses. Es decir, es un codiseño en forma participativa. Participan en el diseño, participan en la realización de la investigación, completan la investigación. And move on to the next, to the previous. So that, okay. Yeah. Y nuestros socios comunitarios después trabajan con los académicos de esta unidad de asistencia académica para la
la participación de los interesados y hacen una especie de, buscan coincidencias, digamos, entre unos y otros para ver en qué pueden trabajar y así diseñan y completan la investigación. Entonces, a través de este proceso, los proyectos tienen realmente un significado y una instrumentalidad para nuestros socios comunitarios y se evitan esos elementos más extractivos que tienen algunas investigaciones tradicionales. Many of us will identify with the problem that this project was trying to address. That is, in many of our nations, we have highly skilled migrants come to our countries and are unable to work in their profession in their new country, which often they have moved to by necessity or force. And that can be, very hard. You might have been an engineer or a doctor or, a lawyer in your home country, but cannot practice in your new life in Australia or somewhere else. And due to systemic barriers, racism, employment can be difficult. So one of our partners, Syd West in Western Sydney, had worked to develop programs to support refugee and migrant employment. And they were hoping to partner with ACU in evaluation of that project, right? Work on it together, evaluate, complete the report. But I am pleased to share with you that the outcomes of this co-partnered research went well beyond a nice report that we can post on the web or maybe turn into a journal article. Seguramente muchos de ustedes se sienten identificados con este problema que tratamos en esta otra diapositiva, que es el tema de los migrantes con altas calificaciones, profesionales, ingenieros, médicos, etcétera, que llegan, en nuestro caso, a Australia, pero no pueden ejercer su profesión en el nuevo país, por distintas barreras sistémicas, por racismo, etcétera. Los migrantes refugiados encuentran muchas barreras al empleo. Entonces, en este caso, me da mucho placer comunicar que se hizo este proyecto junto con Western Sydney, el municipio del oeste de la ciudad de Sydney, y se creó así un grupo de trabajo para abordar este problema de empleo de los refugiados. You can see up on the slide some of the outcomes in simple form there, so I won't repeat those, but I do want to impress that they weren't small things. The Employment Accelerator events were getting 250 community members to each one, and to have their worth affirmed in such a way of many community partners working together to find more appropriate employment opportunities came through this partnership, and other community partners jumped on board to involve in this as well. The relationships in this space are ongoing. There is now a more powerful working group working on this problem together, whereas previously they were doing it in their own silos. But the most important part is that the relationship here continues beyond the completion of the research project, and that is something that I'm hoping more engaged and impactful research resembles as we go into the future. Bueno, y mi idea es que estos resultados, si bien pueden parecer cosas pequeñas, son muy significativas. En este caso, por ejemplo, pasaron por este acelerador de empleo 250 miembros de la comunidad que lograron postularse para empleos, lograron conseguir un trabajo, y esto es un proyecto que sigue su curso. Se creó un grupo de trabajo que sigue creciendo, y lo importante es que estas relaciones y todos estos esfuerzos continuaron más allá de la duración del proyecto y permite que estas personas puedan trabajar más en red y no como se hacía antes en sus propios en silos, ¿no? En forma no coordinada. So the CESU does about 3 of these projects per year, and we are trying to encourage the university to do more of this kind of research, and so far so good. Este grupo hace unos 3 proyectos de investigación como este por año y estamos alentando a la Universidad Católica a que haga más, pero bueno, por ahora va muy bien. The next and final project I would like to talk to you about is something a little bit different and something that I'm quite
proud of for our institution. ACU is quite a vocational institution, so many of our degree programs are to prepare for a particular profession, whether that's teaching, nursing, business and commerce, physiotherapy. There isn't really a general undergraduate unit. So what this means is for much of our service learning attached to a course, it is quite specific, and there are external accreditation requirements, and often by the nature of this, we are going in to work with community in a way that already has some preconceived notion about the types of activities that we would like to do. Este es un proyecto diferente del cual estoy muy orgulloso. Primero, debo comentarles que la Universidad Católica Australiana es más una universidad vocacional, como decimos en inglés, más basada en profesiones, por ejemplo, la profesión docente, fisioterapia, etcétera. No tenemos una unidad de grado en general, sino son profesiones específicas. Y el aprendizaje-servicio, el estar presente en todas estas diferentes profesiones, sirve como una acreditación externa y permite también que ya se conozca el trabajo que hacemos en aprendizaje-servicio y así las distintas comunidades solicitan nuestra participación. So to turn this on its head a little bit, we partnered with the Order of Malta, which is a 900-year-old religious order, who also had a desire to get their members more engaged in community. They enjoyed going to dinners and donating money, but they wanted to get them at the coalface. For us, we wanted to find a way to more purely engage in community, and through accessing some funding from the Order of Malta, we hired a project officer who spent 6 months in a community in the outer suburbs of Melbourne, just developing relationships, just understanding the gifts, assets, talents, and desires of community members. And from there, this translated in the beginnings of a social cafe to decrease social isolation at an elderly residence, block of apartments, we'll say. And from there, something special happened, but I'll translate this first. Bueno, y también nos asociamos con la Orden de Malta, que es una orden religiosa que tiene 900 años de antigüedad, que les gusta mucho las actividades sociales y donar dinero. Entonces, a través de ellos hicimos un trabajo con la comunidad. Contratamos un oficial de proyecto para que pasara 6 meses en la ciudad de Melbourne, construyendo relaciones, identificando, cuáles eran las necesidades, identificando los intereses de la comunidad. Now, I'm at time, so I'll, vamos rápido. It went from a community cafe to a space where residents were able to express they had a desire for a community garden. Other community partners came together and they won a grant, and now they have a flourishing community garden. There is now a Read to Learn program there for refugee children, a cooking and connection program for culturally diverse communities. But all of this has come in a way where there has been horizontal contribution of assets, community desires. Now we are matching students and faculty, as opposed to going and saying, we want to do a cooking class or other. Se trabajó en este proyecto se trabajó también en residencias de ancianos, en departamentos donde viven personas ancianas. Se creó un café social, un café comunitario, y a través de esto los residentes pudieron empezar a cultivar sus jardines. Se hicieron talleres de lectura para niños inmigrantes, clases de cocina, pero todo en base a este trabajo horizontal. Primero, prestando atención a los deseos y las necesidades de esas comunidades. No es que llegaban los docentes y los estudiantes a imponer un curso de cocina, sino previamente todo un trabajo de identificación de los intereses y las necesidades de la comunidad. So I will leave the closing themes there up on the PowerPoint, which you can read because I'm out of time. But again, thank you so much. I draw your attention to this wonderful quote from Pope Francis, which I think says it all. Muchas gracias. Thank you very much.
Dejo ahí las conclusiones para que las lean porque ya no hay más tiempo y una hermosa frase del Papa Francisco que seguramente la conocen y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Matthew. Voy a formularte la primera pregunta a ti. Y la pregunta sería esta, ¿no? Que es, apreciando tu relato, de las muchas cosas que hay para destacar, entendemos que es especialmente destacable la participación de la comunidad en la investigación. ¿Qué aportes podés destacar de los socios comunitarios en la producción de conocimiento acerca de la experiencia? ¿Qué aportó la comunidad en ese proceso de producción de conocimiento? Thank you for a wonderful question. I think you mean the CESU research project. I'll reflect on that. You know, I think sometimes we worry that if we're involving community in research, that they have to have the kind of methodological knowledge or research knowledge or knowledge of ontology and epistemology. But when we think about it, there are so many practical aspects to research that community partners can involve in. And in certain kinds of research and certain paradigms, their lived experience is actually critical. You cannot do the research without it. So using the CESU example, Sid West, they were instrumental in both assisting with the research design, recruiting participants, making the study accessible to their clients, providing feedback on the draft report, and actioning the research findings so they could be involved in every step of the way. For some of our CESU projects, it also involves putting together a theory of change or a program logic, which again, the lived experience of our partners becomes so important. So in many ways, it resembles the type of monitoring and evaluation and learning that we see outside of academia. But I think these worlds can come together in a very effective way under the right ontological and epistemological assumptions. Okay. Muy buena pregunta, seguramente se refieren a esa unidad de asistencia académica que mencioné en mi presentación. Muchas veces cuando hacemos una investigación comunitaria nos preocupa mucho la metodología de la investigación, la epistemología, la ontología, etcétera, pero también las cuestiones prácticas son fundamentales, lo que yo hablaba de esa experiencia vivida. En este caso, esta unidad de asistencia académica, CESU, la llamamos, trabajó junto con el área metropolitana del oeste de Sydney y juntos trabajaron en lo que fue el diseño, en hacer el contenido accesible, en obtener feedback de la comunidad, el financiamiento. A veces puede ser un proyecto tan sencillo como estudiar la teoría del cambio, pero ahí también la experiencia vivida se convierte en un factor muy importante. Y en lo que respecta al monitoreo y evaluación fuera del ámbito académico, también es algo que se lleva adelante juntos en base a esas experiencias vividas. Muchas gracias, Matthew. I'm sure that was perfect, 100%. Yeah. Dice que seguro que estaba perfecto lo que dijo, pero... Bien. La siguiente pregunta es a Mariana. Mariana, ¿sabes que cuando a veces vamos a capacitar a escuelas que tienen más de un nivel, y sobre todo tienen el nivel inicial, a veces las docentes, a veces las directivas del nivel inicial nos preguntan, ¿qué pueden hacer niños de 2, de 3, de 4, de 5 años, no? Y yo pensaba en esto que creo que mencionaste mencionaste en tu presentación, pero me interesa que los que seguramente o las que seguramente están aquí presentes y las que te van a ver después cuando reproduzcan el video, cuando lo subamos a YouTube, ¿qué le dirías a esas maestras, esas directivas de nivel inicial que nos escuchan respecto del protagonismo que puede asumir un niño de 3, 4 o 5 años en el desarrollo de una experiencia de aprendizaje-servicio? Bueno, bien, en principio diría que sí, que hay que hacerlo, que hay que desarrollar estos proyectos, que si sostenemos que los chicos de 3, 4 y 5 años son ciudadanos ya, son sujetos de derecho,
aprenden también las normas, las responsabilidades, creo que sí. Y es más, creo que es una oportunidad, porque el protagonismo que involucra este tipo de proyectos, que realmente se transforma en una experiencia muy significativa y potente, que atraviesa todo el cuerpo de los chicos. O sea, los chicos están involucrados corporalmente, más allá de lo afectivo y la razón. Está atravesado corporalmente, es una experiencia realmente que ellos la viven y están aprendiendo lo que viven y lo viven. Entonces creo que el protagonismo es indiscutible y además me permite pensar también en cómo en las instituciones del nivel inicial, digamos, adoptamos estos desafíos para salir también un poco de la zona de confort y de ciertas cuestiones que funcionan, ¿sí? Esto implica un desafío, pero institucionalmente me parece que es importante adoptar un posicionamiento, una filosofía, una postura política en relación a qué escuela queremos, qué sujetos queremos formar, qué ciudadanos vamos a ir formando en su inicio y darle la oportunidad a estos chicos pequeñitos que también puedan desarrollar su pensamiento crítico, creativo, que pongan en juego todos esos saberes. Entonces, me parece que sí, que es oportunidad, que es posible hacerlo y además que es necesario, porque frente a todas las cuestiones que estuvimos viendo de la complejidad de este mundo que nos toca vivir y que les toca vivir y dentro del cual ellos dentro de 10, 15, 20 años van a tener que asumirse frente a esa época que les va a tocar vivir con todas estas complejidades, creo que este tipo de proyectos se hace más que necesario desarrollarlos y pensar el nivel inicial como una oportunidad para empezar a desarrollar todas estas metas que nos proponemos y que no queden en un discurso, porque es lindo escucharlas, pero que realmente tienen que hacerse realidad. Muchas gracias, Mariana. Por último, una pregunta, José, aquí a mi izquierda. Con José tuvimos la oportunidad, igual que con Mariana, con Mati no, pudimos charlar un ratito antes, pero con ellos conversamos estos días. Yo quería conocer, además de lo que estaba en el papel o en la presentación, quería conocer un poquito más de la trastienda de estos proyectos y de ahí surgen estas preguntas, ¿no? Y esta pregunta es del relato de tu proyecto y de nuestra conversación previa. Uno lo que puede observar es como una evolución del crecimiento, ¿no?, institucional del proyecto. A mí me gustó mucho esta imagen de los chicos traían a los docentes y les decían, yo quiero que vos participes en este proyecto, ¿no? Y quiero aprender tu materia a través de este proyecto. Que primero fue sumando docentes y materias y luego organizaciones con las que conformaron una red para hacer crecer el proyecto y derivar en otros. Serían dos preguntas. ¿Qué le dirías a los docentes, a los y las docentes que nos escuchan sobre este proceso, ¿no?, de ir haciendo crecerlo institucionalmente y luego hacia el afuera? Y si este proyecto, un proyecto de estas características, en realidad si cualquier proyecto de aprendizaje de servicio, en tu opinión, uno lo puede llevar adelante solo. Bueno, le diría que si bien la iniciativa inicial puede ser individual, no se puede llevar adelante solo un proyecto de este tipo. Además, el hecho de trabajar de forma interdisciplinaria y con otras instituciones lo hace mucho más enriquecedor por los logros que se pueden obtener. Y, por ejemplo, en nuestra escuela cuando empezamos con algunas asignaturas y después como los estudiantes iban sumando docentes y algunos docentes también se acercaban ellos de forma voluntaria que querían participar, terminamos teniendo profesores de
todos los años de la escuela técnica, de primero a sexto, que trabajaban con el proyecto. Entonces prácticamente teníamos a toda la escuela trabajando de esto. Es decir, todos los chicos podían hablar del mismo tema. Y bueno, eso es algo enriquecedor que obviamente no es algo que se puede lograr solo, ¿no es cierto? Y sobre todo con la salida a la comunidad también nos pasó que nosotros recurrimos a algunas instituciones que necesitábamos de su ayuda, pero después se fue sumando la comunidad en general, porque los chicos iban a las casas a golpear las manos para pedir electricidad y conectar sus taladros, para instalar los carteles, ¿no? Y salían los vecinos y les preguntaban de qué se trataba, y los felicitaban, les ofrecían un vaso de agua y después empezaron a hacer aportes. Y esa llegada tampoco la teníamos pensado a la comunidad. Entonces, acá lo importante es que entre todos los sectores tienen que participar y se logra una sinergia muy importante. Hace que todo sea mucho más enriquecedor. Muchas gracias, José. Vamos a dar un aplauso. En la mesa está sentada, yo la presenté al principio, una persona que para CLAIS, pero más que para CLAIS, para el aprendizaje, servicio y para la educación uruguaya es muy importante en todo lo que ha crecido el aprendizaje y servicio a lo largo de los ya 23 años, del 2002, que estamos presentes en Uruguay. Y Rosita sin duda ha sido un puntal, un vehículo, un camino, una autopista para que todo eso fluyera. Y hoy sintamos que estamos presentes prácticamente en todo el Uruguay. Ahora, en breve, empezamos otra vez a trabajar con liceos, con escuelas secundarias, gracias a un proyecto que apoya la CAF. Así que con mucha alegría presento a Rosita Ángelo y voy a contarles un poquito de su trayectoria. Rosita es profesora de Historia, magíster en Educación, candidata a magíster de la Maestría de Enseñanza Universitaria de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la UDELAR, la Universidad de la República. Es egresada del 17º curso regional sobre formulación y planificación de políticas educativas de IPE UNESCO Buenos Aires y del curso de experto universitario en Administración de la Educación de la Universidad de la UNED de España. Ocupó el cargo de Directora Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura entre 2015 y 2019. En gestión educativa tiene una larga trayectoria en el Consejo de Formación en Educación de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay, donde se desempeñó como docente en cursos de grado y posgrado, directora del Centro Regional de Profesores de Florida, coordinadora de los proyectos de tecnología y formación docente y actualmente ocupa su cargo efectivo de directora de la División de Planeamiento Educativo. Ha publicado libros y artículos sobre educación y tecnologías de la información y comunicación, en formación, en educación y en gestión de centros educativos. Te escuchamos, Rosita. Muchas gracias. Todo eso lo hice desde muy temprana edad. No es que tenga... bueno, voy a tratar de ser muy breve porque tengo dos enormes desafíos. Decir algo interesante y antes del almuerzo. Entonces, pero voy a empezar por una cosa que me parece importante destacar. Yo lo he hecho muchas veces y hoy lo quiero reiterar. Tomémonos un minuto para pensar que en tiempos tan fríos, y no lo digo solo por el clima, tenemos la oportunidad de estar yo sentada al lado de mujeres y varones solidarios. Ustedes hoy tienen la oportunidad, están sentados en un lugar de gente solidaria. Habrá alguno que habrá venido a ver qué pasaba acá o si ligaba un café, pero vamos a pensar que la mayoría trabajan y son focos, nodos de solidaridad. Estamos en un lugar que anuda solidaridad. Disfrutemos eso un momento, porque no siempre lo podemos hacer. Además de eso, que nos da un poquito de calidez, decirles también que este es un espacio que es también un espacio que tiene un componente duro de resistencia. Nosotros venimos de tiempos donde
Muchos de los investigadores, de nuestros filósofos de la época, hablan de tiempos del aburrimiento, hablan de tiempos grises, hablan de tiempos sin pasiones, porque también tiene que ver con que las grandes estructuras de los colectivos empezaron a rescatar en esta lógica de mirar a los individuos y, como muchas veces nos pasa, el péndulo se nos fue. Y estos individuos estamos en una lógica que quedan solos, aislados, nos volvemos frágiles. Y sin embargo, nosotros aquí estamos hablando de salir, eso es una de las cuestiones que se habló, salir del aula, salir del lugar, de ir al encuentro del otro. Entonces, en realidad estamos hablando de una forma de resistencia en tiempos contemporáneos. Estamos hablando de romper esa lógica que nos pone a los individuos solos e ir a buscar al otro. No en la lógica de voy a ver si voy a trabajar con aquel o con aquella, sino que voy a trabajar con el otro. Entonces también estamos en esta lógica de pensar un hilito que es la solidaridad, que viene bordando todas estas experiencias distintas y todas las que vamos a ver, que está armando tramas que nos permiten juntarnos con otras y con otros que piensan diferente. Acá yo creo que las experiencias que se plantearon tocan a temas centrales de la agenda contemporánea: la salud mental, la comunidad, el medio ambiente, la educación ambiental, la inclusión. Que el espacio público nos contemple a todos y que haya espacio público. Entonces, yo me voy a quedar con... Y les pido además disculpas a los colegas porque me tengo que quedar con muy poquitas cosas para no abusar del tiempo. Pero, a ver, esta idea que planteaban de cuidar el patrimonio material de todos. Muchas veces esta idea de no mirar lo que es de todos hace que lo que está ahí, esos árboles, ese bosque, esa tierra que... Hoy también más temprano se planteaba, como es de todos, a veces lo que es de todos y de todas, en este discurso donde cuido el pedacito que me tocó, es complejo, y sin embargo vimos experiencias que tenían que ver con esto, con salir del aula y darle voz a niños y niñas para mirar un espacio que tiene que ver con el patrimonio material. Con proyectos que tienen que ver con incluir a todos en el espacio público, con esos carteles en la vía pública, con esos bastones que me permiten circular y recorrer un espacio que si no aparece secuestrado y que me obligan al diálogo. Y yo acá me parece que hay una cosa que hoy se planteó y que va a recorrer todos los proyectos que vamos a conversar. Lo complejo requiere miradas interdisciplinarias y miradas diferentes. Y esto también, y vuelvo a esto, este es un espacio, porque quizás el que lo mira de afuera piensa, esta gente que se une a hablar de solidaridad, pero vamos a hablar de palabras fuertes, subversivas en los tiempos en los que estamos, de comunidad, de empatía, de solidaridad y de reconocer al otro que es distinto, que capaz que no me gusta, no me cae bien, pero tiene derecho a decir cosas. Los educadores esto lo traemos muy marcado. Las educadoras y educadoras sabemos de esta cuestión del tiempo, de convivir con otras culturas, de entender que a veces la institución educativa es el único lugar donde se encuentran culturas diferentes que circulan en sociedades como las que vivimos, donde la segmentación de residencia y de circulación es tan fuerte. A veces las instituciones en las que estamos es el único lugar donde se encuentra gente diferente. Y eso es una cosa que tenemos que rescatar. Entonces, esta idea de articular con personas diferentes, que lo interdisciplinario y aquella cuestión que nos pone en diálogo con otros, es una de las maneras de enfrentar lo complejo. Y finalmente, en esta cuestión de que trabajar con la comunidad, con lo que le preocupa y con lo que quiere hacer el otro, es un desafío importante, porque también a veces quienes investigamos o estamos en comunidades educativas o tenemos un trayecto académico, tenemos una pequeña verdad, aquella investigación, ese lugar que construimos, y a veces es un ejercicio solidario y de humildad ir con esto que me acabo de lograr y este paper precioso, ir a una reunión y que me lo hagan
bolsa, no, a nadie le interesa ese problema que vos trajiste. A nosotros, y esto es un ejercicio que nos coloca también en un lugar que es importante. Entonces a mí me parece que recuperar esta idea de que hay una pedagogía para la idea de construir solidaridad y aprendizaje en servicio. Que a pesar de todo esto, de la voluntad, de la mirada, también hay un modo de, y hay una enorme cantidad de años y de trayectos en eso. Y que esto, en realidad, rescatando lo que decía Matthew recién, pequeñas cosas y que a veces en tiempos tan convulsos o tan complejos nos permiten construir otras miradas, otros espacios que efectivamente moldean otra realidad. Ustedes han ido caminando y construyendo, tirando al viento semillitas. Algunas crecen, otras no. Pero, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que tengo acá, una de las cuestiones buenas de estas cosas es que uno se encuentra con colegas muy queridas, que nos hemos podido reencontrar. Después, y creo que el estar rodeado en este espacio es un premio que me dieron, porque ayer cruzar el río, no le puedo decir lo que fue. Igual lo cruzó la hinchada de Peñarol, lo cruzamos nosotros, pero tiene que ver con que esas semillas fructifican y crean redes que moldean nuevas realidades. Y creo que ese es el empeño. Este espacio es un espacio para discutir. En el caso de Uruguay, hoy el aprendizaje y el servicio solidario es parte del hilo de las políticas públicas. Sea porque nosotros también, desde 2002, venimos desarrollando proyectos en Uruguay. Yo hago un ejercicio, a mí 20 años no es nada, pero capaz que es por el tema de la edad, pero tiene que ver con que uno puede moldear y construir efectivamente hilos que involucren las políticas públicas y que involucren la vida cotidiana de las personas en hacer un mundo más solidario. Así que bueno, me quedo por acá. Muchas gracias, Rosita. Les hago una pregunta a todos. ¿Se puede hacer aprendizaje-servicio? ¿Es posible hacer aprendizaje-servicio? No contesten si se puede. Pero digo, es obviamente que se puede hacer aprendizaje-servicio. Para nosotros, como les decía al principio, poder mostrarles estas experiencias es angular en nuestro mensaje, en nuestra tarea de difundir esta pedagogía, este modo de entender cómo se enseña y cómo se aprende. Así que ahora, cuando volvamos a nuestras comunidades educativas, hacer aprendizaje-servicio. Por todo esto que nos han mostrado nuestros compañeros y compañeras respecto de todo lo que pasa en una institución cuando trabajamos de esta manera.